Saludos amigos y hermanos, que la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes en esta hora. Más cerca estoy, llega hasta ustedes hoy en la continuación de esta serie de estudios de la Santa Palabra de Dios. Hoy tenemos una tarde lluviosa aquí en Santo Domingo, un aguacero, está haciendo impacto en este momento en la ciudad, mientras esperamos que también lluvias de gracia del Espíritu Santo puedan repartirse sobre todos aquellos que procuran con diligencia crecer en la gracia y fortalecer la fe por medio del estudio de la palabra de Dios, especialmente la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro. Hoy vamos a tener un tema sumamente importante. El estudio de hoy girará en torno a la iglesia invisible. La iglesia invisible. ¿A qué se refiere esta terminología mayormente conocida, usada dentro del remanente? ¿A qué se refiere esto de iglesia invisible? ¿Cuál es la iglesia invisible? ¿Es diferente a la iglesia visible? ¿Está opuesta a la iglesia visible? ¿En qué contexto la presenta la Biblia a lo largo de las edades? Si ha existido siempre, y sobre todo en el tiempo final de la historia del mundo, donde es crucial y determinante saber y dominar este tema sobre la iglesia invisible. Todo eso lo vamos a ver en breve. Oremos al Señor. Dios eterno, Padre de misericordia y bondad, gracias por la vida y gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en este espacio, a esta hora, con cada adorador que quiere seguir creciendo en la gracia y fortaleciendo la fe por medio del estudio de tu santa palabra. Te presentamos, Señor, este listado que hemos compartido con amigos y hermanos, este listado donde incluye personas que tienen situaciones de salud, familiares o amigos de quienes claman por situaciones particulares en el trabajo, situaciones en los hogares. Hay situaciones especiales, Señor, que tú conoces y que deseamos presentarte en esta hora para que tú le asistas. Hogares que posiblemente están al borde del colapso definitivo, pero Señor, tú siempre has tenido la última palabra. Y así como hiciste un milagro al ver la fe de quienes llevaron al paralítico, te rogamos, Señor, que mires la fe y escuches la oración de aquellos y aquellas que están intercediendo por esos casos especiales de hogares y matrimonios que están a punto de fragmentarse en forma definitiva, pero que tú puedes llegar, Señor, para cumplir tu propósito en su vida. Dale humildad, quita el orgullo, depón la soberbia y dale, Señor, esa sensibilidad de valorar lo que tú le has dado, lo que le has permitido y la bendición que has representado para su vida. También, Señor, te rogamos por cada amigo y hermano que está conectado, que tiene algún proyecto, algún plan, que ha iniciado algún tipo de negocio, algún tipo de iniciativa, ha presentado en los momentos recientes, y queremos, Señor, que tú abras puertas delante de ellos y ellas, especialmente aquellos proyectos de familia como los que hemos mencionado en nuestro listado. Asístele, Señor. Ahora te rogamos que abras nuestro entendimiento y nos instruyas con el Espíritu Santo al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que así siga derramándose la bendición sobre cada uno de ustedes, hermanos y amigos que se conectan y que en esta hora están dispuestos a recibir la instrucción de la palabra del Señor. Hoy repetimos, el tema que vamos a estudiar es el tema la iglesia invisible. La iglesia invisible, y ya verá cuáles aspectos interesantes destaca la Biblia con relación a esta temática importante. Cuando examinamos en la Biblia, vemos al Señor teniendo una iglesia, teniendo un pueblo, teniendo de alguna manera a un grupo especial mediante el cual Él cumple la misión, pero cumple esta misión para con todo el mundo. Su propósito ha sido siempre así. Por eso el Señor, de hecho, cuando derramó el juicio en la época de Noé, lo hizo para todo el mundo, porque todo el mundo tenía conocimiento del Altísimo. En aquel entonces, cuando hacía poco antes que había sido llevado de nuevo el Edén de ante la vista de las personas donde había estado, desde que el ser humano pecó y fue echado fuera, fue expulsado, estuvo allí como un testimonio vivo. Así que Dios ejecutó un juicio sobre el mundo. Poco tiempo después del diluvio, llama a Abraham con un plan especial. Y no era simplemente bendecir a un pueblo que descendiera de los lomos de Abraham, sino que Dios le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra.
El plan del Señor es un plan global, porque Dios no es un ídolo de una nación, de un pueblo, de una ciudad, de un grupo particular. Es el único y verdadero Dios del universo. Y aquí en este mundo, en una misión redentora, llama a un pueblo por ese concepto misional, para a través de él alcanzar a los demás. Ahora, note algo interesante en lo que tiene que ver con este pueblo del Señor, lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Dios llamó a un pueblo para cumplir una misión, le dijo que sería un especial tesoro entre todas las naciones, y a partir de allí vemos cómo el Señor se manifiesta a Israel en una forma especial, pero en todo el Antiguo Testamento, donde el Israel nacional fue la iglesia de Dios en la antigüedad, Dios también contactó a algunos miembros de esa iglesia invisible que está en todo el mundo y los puso en contacto con su iglesia visible. Note, por ejemplo, cuando hablamos acerca de Rahab la ramera, quien vivía en Canaán, a quien durante su vida creció y se desarrolló simplemente sirviendo a los ídolos en Canaán, pero que tan pronto escuchó noticias del verdadero Dios, tan pronto se habló de lo que el Todopoderoso estaba haciendo con Israel, inmediatamente lo puso en su corazón. Y allá en Canaán, en Jericó, comenzó a ser parte de esa iglesia invisible del Señor, Rahab. Y por eso Dios la puso en contacto en algún momento con su iglesia visible a través de los 12 espías, y ya ustedes conocen el resto de la historia. Así ella llega a formar parte del pueblo de Dios y hasta de la ascendencia del Mesías en cuanto a la carne. Pero no solo Rahab, también está Ruth la Moabita, que antes de estar en contacto con Israel, con la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, pues era parte de Moab, de ese pueblo donde había formado parte Balaán. Recuerden lo que los moabitas, especialmente las moabitas, hicieron en los días del profeta Balaán, que ya hicimos un estudio completo sobre Balaán y cómo se pierde trágicamente este profeta por decisiones erradas que toma, especialmente en el plano espiritual, y algunas debilidades que tenía en su propio ser entretejido. Pero esta Ruth, la moabita, ella confiesa al Señor estando todavía lejos de Israel. Le dice a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. De esta forma, aún estando lejos de Israel, ella allá ya era parte de la iglesia invisible del Señor. Y claro, estaba en contacto con alguien que pertenecía al pueblo visible, pero geográficamente estaba distante. Y llegó el momento que Dios la conectó directamente con el pueblo visible, justamente a través de Noemí. Ustedes conocen también el resto de la historia de cómo se casa con Booz y cómo también forma parte no solo de la ascendencia de David, sino también del Mesías, de Cristo mismo. Otro personaje interesante que llama poderosamente la atención, que era parte de la iglesia invisible, y quiero decirle, estamos haciendo este recuento de cómo la iglesia invisible, cómo la iglesia invisible del Señor siempre ha existido, y cómo entonces en el tiempo final eso hace algo interesante, que crea un contexto que Dios va a utilizar de manera salvífica para esas personas. Así que ese otro personaje del que estamos hablando, que formaba parte de la iglesia invisible, estaba nada más y nada menos que viviendo y siendo parte de una nación que era enemiga de Israel. Estamos hablando sobre Naamán el sirio. Era parte de Siria. Y los que han leído la historia, especialmente en el libro de los Reyes, las Crónicas, gran parte de la historia en el Antiguo Testamento, sabrán lo que Siria hacía con Israel. Pero este era el general del ejército, el capitán, el general del ejército, el que realmente estaba dirigiendo al ejército de Siria. Y ese hombre tenía un corazón noble. Un corazón noble. Y toda persona que tiene un corazón sincero y que hasta donde la luz brilla sobre él, hasta ahí le obedece, hasta donde conoce, no importa dónde esté, no importa en qué cuerpo religioso se reúna, aun sea en religiones que no son cristianas, pero que es una persona de corazón noble, que sirve hasta donde él entiende a Dios de corazón, esa persona es parte del pueblo invisible, de la iglesia invisible. Y así era Naamán. Y como Naamán tenía un corazón noble, como podemos ver en la historia de él, Dios le puso en contacto con alguien de su pueblo en una forma interesante. En una ocasión, bandas armadas hicieron incursión en Israel y llevaron raptadas
a varias personas, entre ellas a una jovencita que la vendieron como esclava en Siria y la compró Naamán. Esta compra de esa sierva no fue casual, porque así Dios le estaba poniendo en contacto de manera providencial con una miembro muy misionera de su pueblo, que en un momento destacado, cuando Naamán tuviera una enfermedad incurable como la lepra, ella le iba a hablar de que en el pueblo visible de Dios había profeta, y que ese profeta hacía la diferencia, que él podía encontrar allí la sanidad. Y lo cierto es que Naamán, miembro de la iglesia invisible del Señor, al ponerse en contacto con la iglesia visible, no solo encontró sanidad, sino salvación. Retornó sano y salvo, como conocemos por la historia de Naamán. Naamán no fue el último. Encontramos también la historia de la viuda que estaba en Sarepta. ¿Y Sarepta dónde pertenecía? A Sidón, la región de Sidón, de donde provenía justamente aquella mujer conocida como Jezabel, la malvada Jezabel que prostituyó al pueblo en los días de Elías, persiguió y mató a gran parte del pueblo del Señor. Jezabel era de Sidón y el rey que gobernaba allí era el padre de ella, de Jezabel. Y en esa tierra había una miembro anónima de la iglesia invisible del Señor en el Antiguo Testamento, que no sabemos su nombre, solo sabemos que era viuda y que vivía en Sarepta, pero hasta ella Dios le hizo llegar al profeta. ¿Sabían que lo mismo ocurre hoy en día, adelantándonos un poquito, de cómo Dios a veces con algún escrito del profeta, del pueblo remanente, Dios pone en contacto a personas que son miembros de la iglesia invisible, que están en otro cuerpo religioso o que sencillamente ni siquiera se congregan o que forman parte de una religión mundial distinta al cristianismo? Y la luz comienza a brillar sobre ellos a partir de allí, a partir de ese momento. Fue lo que ocurrió. Dios le envió al profeta Elías, y ustedes conocen cómo Dios obró en forma extraordinaria, no solo en el plano espiritual de la viuda de Sarepta, sino en el plano material, de cómo la bendición no solo fue espiritual, sino material también. Interesante. Y también encontramos que ya cuando el Señor viene a nacer a este mundo en su primera venida, cuando viene para nacer como el Mesías sufriente, como el Cordero, como lo presentaría Juan el Bautista, en ese momento vemos que el Señor Jesús tomó para que fueran testigos de su nacimiento a hombres que no eran parte de la iglesia visible, no eran del Israel nacional, y fueron los magos de Oriente, que iban de la región de Persia, lo que hoy se conoce como Irán, Teherán, toda esa región allí, una región muy convulsa, por cierto, esa región de los ayatolas. Allí de esa región procedían los magos de Oriente, eran miembros de la iglesia invisible de Dios, gente que en la adoración pagana que practicaban eran de corazón sincero, habían buscado en su sinceridad en otros lugares, habían encontrado la profecía que está en Números, que por cierto la dijo Balaán, sobre la estrella que surgiría de Jacob. Siguieron la estrella y se encontraron con el Mesías, con el niño que había recién nacido. Noten cómo el Señor siempre ha tomado en cuenta a su iglesia invisible para ponerle en contacto de alguna manera con sus planes maravillosos que se vierten a través de la iglesia visible. ¿Cuántos ahora posiblemente de los amigos y hermanos que están participando de este estudio están diciendo, pues yo soy parte de esa iglesia invisible del Señor? Porque posiblemente todavía no forman parte de la iglesia visible, pero donde están lo hacen con corazón sincero. Y una evidencia de ello es que están conectados en esta red justamente participando del estudio de la palabra. Es una evidencia de que su corazón se inclina a buscar la voluntad de Dios, a escudriñar, a conocer por sí mismo. En el Evangelio de Mateo también encontramos a alguien que cuando Cristo realizaba su misión y predicaba, y había ido primero, como él mismo le dijo a los apóstoles, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no por preferencia, sino porque a ellos se le estaba terminando el tiempo de gracia como nación. Así que había una urgencia con ellos. Y el Señor, mientras predicaba, concentrándose mayormente en Israel, se encontró con esta persona. Mira lo que dice la palabra en Mateo capítulo 15, versículo 21 y en adelante. Mateo 15, 21, dice la palabra. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. ¿Recuerdan esa región donde había estado la viuda?
en Sarepta de Sidón. Jesús estaba predicando justo por allí. Sabía que por esos lugares también aparecían miembros de su iglesia invisible. Y dice, aquí una mujer, otra vez, como la viuda, una mujer cananea había salido de aquella región y clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra porque en su plan estaba probar su fe para que se destacara y hoy pudiera encontrarse en el registro sagrado y fuera una gran lección para tantas personas. Así que no le respondió de manera intencional, solo probando. Su corazón estaba conmovido y entonces acercándose ella a los discípulos, dijeron, quizá ellos intercedan por mí. Él le rogaba diciendo, pero los discípulos lo que le dijeron al Señor Jesús fue, mira, despídela porque está molestando con tanto vociferío, tanta vocería detrás de nosotros. Y entonces Jesús le respondió a ella, miren, no, aparentemente obedeciendo a los discípulos, le estaba despachando, aparentemente le dice, no soy enviado, o sea, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces ella vino, en vez de irse y decir, me ofendió. ¿Qué palabra fue esa? ¿Cómo es tan exclusivista? ¿Cómo decir que Dios tiene un pueblo, que tiene una iglesia? Y mire, entonces ella no se amilanó, sino que decidió ir más allá. Vino, se acercó y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y el Señor le dijo, mire, todavía no le da la bienvenida. Ahora le dice, mira, mujer, es que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ya usted sabe en qué plano ahora le estaba colocando. En el plano que normalmente los judíos consideraban a los gentiles, los que no eran parte de Israel, como perros, como cerdos, como piedras. Y entonces ella llegó al colmo de que su fe realmente seguía firme, no importa lo que escuchara. Y ella dijo, sí, es verdad, Señor. Es cierto que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Ningún padre consciente hace eso. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué fe la de esta mujer, qué entendimiento, qué discernimiento tan poderoso. Y entonces Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. ¿La fe de quién? ¿De una cananea? Sirofenicia de nación, sí, porque era miembro de la iglesia invisible del Señor y ahora estaba en contacto con un grupo, parte del pueblo visible del Señor, y Jesús la reconoce, producto de que pasó la prueba. Muchas veces cuando tú no veas la respuesta inmediata a tu oración, no te detengas, persiste, aunque aparentemente veas una respuesta, una indicación de que no es lo que tú quieres de parte del Señor, insiste, que tu fe posiblemente esté siendo probada. Haz como la mujer cananea, insiste para que el Señor finalmente haga el milagro y reconozca tu fe diciendo, grande es tu fe. Y le dice, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella misma hora. Qué interesante, una miembro del pueblo invisible, de la iglesia invisible de Dios, en contacto con la iglesia visible, recibió el milagro, la bendición y el reconocimiento del Señor. ¿Recuerdan a alguien más? Claro que sí, tenía que ver con su fe también. ¿De quién estamos hablando? Del centurión romano, ese hombre ciudadano de Roma, no miembro del pueblo de Israel, se encontraba en la región por sus oficios militares, comandaba un batallón allí en Israel, como parte de su trabajo defendiendo y representando al César en Roma. Así que allí estaba ese centurión romano, el cual le pide al Señor que descienda y sane. Bueno, simplemente le dice que cure a un siervo. Y Jesús es el que se ofrece y le dice, yo iré y le sanaré. Pero él le dice, Señor, no vayas allá, tan lejos. No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. El Señor Jesús reconoció esa fe y dijo, ni en Israel, o sea, ni en la iglesia visible he hallado tanta fe como en este miembro de la iglesia invisible. Interesante. Ahora, nota cómo estos milagros se dan cuando esos miembros de la iglesia invisible se ponen en contacto con la iglesia visible, por lo menos a través de uno de sus representantes, como fue con esa niña, con esa sierva que estaba como esclava en la casa de Naamán, así como estos que estamos mirando hasta ahora también,
en el caso del Nuevo Testamento. ¿Y qué decir si de repente esos miembros de la iglesia invisible, gente de corazón sincero, que no forman parte de ninguna iglesia todavía, o que forman parte de otra iglesia que no es el pueblo de Dios, o de alguna otra religión mundial, que todavía estaría más alejado del pacto de la verdad, porque muchos no están ni siquiera en contacto con la Biblia? ¿Cómo hace el Señor? Bueno, la Biblia tiene un ejemplo de alguien que ni siquiera todavía estaba en contacto con nadie del pueblo de Dios, y Dios tuvo que mandarle un ángel. Y lo ha hecho. Y Dios lo ha hecho con musulmanes que han dado su testimonio, lo ha hecho también con personas hinduistas, lo ha hecho con personas que siguen otras religiones mundiales, gente que está muy lejos del conocimiento de la Biblia. A otros le ha dado sueños en forma tal que no le ha quedado otra cosa que hacer, sino que acudir a la verdad, o Dios lo pone en contacto mediante esa revelación con alguien. Mira un ejemplo bíblico interesante, está en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios lo siguiente: había en Cesarea, allí en Cesarea de Filipo, ¿recuerda dónde estaba esto? Cesarea de Filipo. Filipo llevaba su nombre, esa región, esa provincia, a Filipo II. Filipo II era el padre, nada más y nada menos que de Alejandro Magno. Y Filipo II fue uno de los reyes más reconocidos en Macedonia. Se cree que no solo era el padre de Alejandro Magno, sino también de Ptolomeo I, quien era uno de los generales del propio Alejandro, que se fue al sur, lo que era la región de Egipto, cuando murió Alejandro, fragmentándose ese imperio, como hemos estudiado en otros momentos. Así que debido a ese Filipo, que fue tan influyente en Macedonia, en Grecia, tenía ese nombre la región. Así que esta ciudad pertenecía a una ascensión griega, básicamente. Y había allí, en esa ciudad, un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, otro centurión, otro militar, en otra región, otra persona de corazón sincero. Los que son parte de la iglesia visible del Señor sabrán, como en este momento un servidor también lo sabe, la gran cantidad de militares de diferentes rangos que forman parte de la iglesia visible. Hay algo en la vida disciplinada, la vida militar, que lleva a las personas, cuando entran en contacto con el pueblo de Dios y ven que la primera ley del cielo es el orden, y ven las reglas, las leyes, los mandamientos de Dios, ven que aún la Biblia compara el pueblo de Dios con un ejército y a cada miembro como un soldado, y a la vida cristiana como una batalla que les hace identificarse cuánto forman parte, y así desde los tiempos bíblicos. ¿Ven? Recordamos ese centurión también que estaba a cargo de la guardia que crucificó al Señor, que cuando él vio lo que ocurrió a la hora de Jesús morir, dijo: verdaderamente ese era hijo de Dios. ¿Cómo se convirtió este centurión? Y vemos ahora otro que es alcanzado por el Señor. Esto es interesante. Qué bueno es cuando uno escudriña la palabra y palpa la realidad de lo que indica la Biblia y la realidad misma de la vida espiritual. Tiempo atrás, cuando desconocía lo que la Biblia dice al respecto, cuando no era parte del pueblo visible del Señor todavía, yo me hacía una idea difícil para uno que fuera militar estar dentro del pueblo de Dios. Y noten cómo hasta en la Biblia y en la vida real hoy en día, como hemos dicho. Así que este capitán piadoso, dice el versículo 2 de Hechos capítulo 10, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Ser un hombre que su piedad práctica le llevaba a tener su casa en sujeción, y una casa que en ella se temía realmente a Dios. No era parte de la iglesia visible, recuerde eso, era miembro de la iglesia invisible y oraba a Dios siempre. ¿De cuántas personas se puede decir eso? Y de este hombre, note cómo lo está diciendo. Y dice entonces el versículo 3, estoy en Hechos capítulo 10, el verso 3 dice que este hombre vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, sí, eso es a las 3 de la tarde para nosotros, como a la hora novena del día, un ángel de Dios entraba donde él estaba, donde estaba este centurión romano, y le decía: Cornelio, la visita de un ángel. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, imagínense, mirando un ser sobrenatural con un esplendor de luz que nunca había contemplado, entonces le dice claramente al ángel: ¿qué es, Señor? Y entonces el ángel le dijo: tus oraciones
y las limosnas que tú haces, la obra de bien que tú haces, todo eso ha subido para memoria delante del Señor. O sea, el Señor ha visto lo que tú haces, la obra que tú realizas, ese corazón sincero, tan entregado, tan abnegado, ha sido visto por el Señor y Él ha enviado para ponerte en contacto con su iglesia visible. Es cierto que eres miembro de la iglesia invisible, pero mira ahora cómo te va a poner en contacto con la iglesia visible para que seas parte de esa iglesia. Y vamos a ver por qué es importante entonces formar parte de la visible. ¿Por qué Dios pone en contacto a los de la invisible con la visible? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tienen que estar allí? ¿Por qué justamente allí? Si Dios está en todo lugar. Eso lo vamos a ver en la palabra en breve. Mira lo que dice en el versículo 5. Lo que el ángel le dice a Cornelio ahora es muy revelador. Le dice el ángel: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Le está mandando a buscar a uno de los apóstoles. O sea, el ángel le estaba diciendo: ve y envía a buscar a alguien que sea parte de la iglesia visible del Señor. Tienes que entrar en contacto con alguien de esa iglesia visible. Y dice en el versículo 6, él está viviendo en la casa de alguien también, un tocayo de él que se llama Simón, pero a ese le llaman por sobrenombre el curtidor, así se diferenciaban. Y entonces él vive junto al mar. Cuando él venga, él te dirá lo que tienes que hacer. Nota, a alguien que es miembro de la iglesia invisible del Señor, que tiene un corazón sincero, que sirve con devoción, con entrega, que tiene un corazón abnegado, que hace obras de bien, el cielo envía de manera providencial para ponerlo en contacto con el pueblo visible, con la iglesia visible de Dios. Y una vez lo pone en contacto con la iglesia visible, entonces ese miembro de la iglesia visible le dice al de la iglesia invisible lo que tiene que hacer. El ángel le dijo: cuando él venga, él te dirá lo que tienes que hacer. Qué interesante. Y entonces vemos cómo los miembros de esa iglesia invisible están en diferentes circunstancias. Pueden ser personas que formen parte de una iglesia ya habiendo sido bautizado en esas iglesias, pero no en el pueblo remanente del Señor, en la iglesia visible. Puede ser que estén en el mundo, puede ser que simplemente sirvan a alguna religión, pero no habiendo dado ninguno de los pasos mencionados. Puede estar en cualquier situación. Lo que lo hace miembro de la iglesia invisible de Dios es su corazón sincero hacia la idea que ellos tienen de Dios, que casi siempre es una idea que no está acabada. Sobre la idea que tienen sobre el Altísimo, sobre un ser superior, sobre quien provee la vida, sobre el Rey del universo, en fin, miembros de esa iglesia invisible. Qué interesante. Por eso nosotros encontramos que caminando la historia, andando el tiempo, como dice la Biblia, después que Jesús ascendió, después que ocurrió todo esto que estamos mirando en la iglesia primitiva, donde Cornelio fue puesto en contacto con la iglesia visible, entonces ocurrió algo en la época medieval, algo que lo conocemos por la profecía y por la historia. Dice Daniel en el capítulo 12, versículo 6, que en algún momento la iglesia visible iba a tener que hacerse invisible. ¿Cómo? Sí. En algún momento, dice Apocalipsis 12, lo vamos a ver ahora. Así que vaya buscando en su Biblia ahí, Apocalipsis 12. En algún momento, debido a la intolerancia religiosa, a la persecución, la iglesia iba a tener que hacerse invisible. Y eso lo encontramos nosotros. Por eso hay un periodo de la historia, la Edad Media, donde la iglesia de Dios es invisible. Miren qué términos lo dice en Apocalipsis 12, versículo 6. Apocalipsis 12, 6 dice: y la mujer, o sea, la iglesia, huyó al desierto. Recuerda que en el desierto no viven personas. Recuerda que por eso Jesús dice: si le dicen que yo estoy en el desierto, hablando de su segunda venida, no le crean. O sea, mi venida no es invisible, como algunos creen. Hay quienes creen que ya Él está aquí, que ya vino de manera invisible y que solo los que tienen ojos espirituales lo pueden ver, que vino desde cierta fecha, a principios del siglo pasado, nada más lejos de la verdad. Si le dicen que está en el desierto, no crea. Así que el desierto denota eso, algo invisible. Y la iglesia tuvo que irse al desierto, donde no hay personas. La iglesia tuvo que adoptar esa posición de invisibilidad durante toda la Edad Media. Y claro, de cuando en vez y de vez en cuando, los que se hacían visibles, porque de esa iglesia invisible algunos se hacían visibles. ¿Por qué? Porque recuerda que la iglesia tiene un papel misional. La iglesia tiene una encomienda del Señor de salvar, de hablar a los demás la verdad, predicar el evangelio.
Y aún estando huyendo, aún estando en la invisibilidad, cuando de repente le predicaban a ciertas personas y personas se convertían, se hacían visibles por un momento, a veces se desataba la persecución. Y ya sabemos lo que eso trajo durante toda la Edad Media, decenas de millones de personas muertas en manos del poder intolerante, que desde que surgió esa intolerancia, porque una parte de la iglesia en su apostasía, en lo que Pablo le llama en 2 Tesalonicenses 2, la apostasía grande que habría de venir antes de que Cristo viniera. Por eso él le dijo a los tesalonicenses: Jesús no viene por ahora, no le crea a nadie que le diga que está cerca, porque él no vendrá antes que se manifieste la apostasía. Eso dijo Pablo en 2 Tesalonicenses 2. Y esa era la apostasía, y mire qué prolongada. De hecho, por la profecía sabemos que más de 12 siglos, 1260 años de persecución, de intolerancia religiosa, y entonces la iglesia estuvo en el desierto, donde tiene, dice Apocalipsis 12:6, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. 1260 años en la profecía, que conocemos que van del año 538 hasta el 1798. En ese periodo la iglesia de Dios estuvo invisible. Otras iglesias estuvieron visibles y ya sabemos por la profecía que no era la iglesia del Señor. Porque la del Señor, dice Apocalipsis 12:6, que durante todos esos años iba a estar en el desierto. No iba a estar de manera visible, no iba a estar unida al Estado, no iba a estar con la pompa, el poder y la intolerancia que le caracterizó y que le caracteriza. Así que definitivamente los verdaderos hijos e hijas de Dios durante la Edad Media estuvieron en la invisibilidad, y algunos se hicieron visibles también durante la Reforma Protestante, y ya sabemos, pero no fue sino hasta el tiempo señalado por la profecía más larga de la Biblia, la profecía de los 2300 años, contenida en Daniel capítulo 8, cuando Dios habría de levantar un pueblo de manera visible, porque cuando Daniel se ve aterrado, mirando lo que un poder religioso hace contra la verdad, que la echa por tierra, la pisotea, y dice: pero ¿y hasta cuándo? Y uno de los vivientes que está allí dándole la visión, que luego ya por Apocalipsis sabemos que es uno de los 24 ancianos, le dice: ¿pero hasta cuándo? Y otro le responde y dice: será hasta 2300 días de tardes y mañana, haciendo alusión a lo que ocurría en el santuario, pero representando los 2300 años de esa profecía, que llegan hasta 1844, cuando el Señor dice: allí será purificado el santuario, ese que está siendo contaminado por el cuerno pequeño, va a ser restaurado, y la verdad que fue pisoteada va a ser restaurada, va a ser purificada. ¿Y cómo iba a ser levantada la verdad a partir de ese año? Por medio de un pueblo que Dios iba a levantar a través también de un ministerio profético que hemos estado estudiando y que todavía falta una edición de ese tema importante, lo vamos a ver mañana de paso. Y entonces allí Dios levanta de nuevo una iglesia visible, la iglesia visible, para que a través de esa iglesia visible lleguen a formar parte del pueblo de Dios aún los que están en la invisible. Pero han sido muchas las personas que en la iglesia invisible, sin ponerse en contacto con la visible, porque no ha sido su culpa, no han tenido la oportunidad y Dios ha pasado por alto los tiempos de la ignorancia, han sido sellados para vida eterna en ocasión de la muerte. Dios obrará en su favor, pero en el tiempo del fin hay una razón por la que Dios decide que tienen que formar parte de la iglesia visible. Una razón, y lo vamos a ver en breve, porque una de las razones por la que se usa este término de la iglesia invisible es para referirlo mayormente a todos los hijos de Dios que se encuentran en las denominaciones religiosas apóstatas, que la Biblia la identifica con el nombre de Babilonia, de esa gran confusión que hace que la gente a veces diga: pero hay tantas iglesias, tantas religiones, y se confunde. Eso es Babilonia. Pero muchas de esas personas que forman parte de Babilonia todavía no conocen la verdad completa. No significa que no tengan alguna vislumbre, pero no ha brillado la verdad en una forma tal que despierte en ellos convicción, y por eso al rechazar la partecita de la verdad que han visto, Dios no lo condena por eso. Es importante que sepamos esa gran verdad, pero muchos gustosamente oirán la verdad en este tiempo final, abandonarán Babilonia y vendrán a formar parte del pueblo visible de Dios, de la iglesia visible, porque ellos son de la iglesia invisible. ¿Cuál es la prueba ácida de que una persona que está en otra religión, en otra denominación, en otra iglesia, es parte de la iglesia invisible del Señor? ¿Cuál es la prueba ácida? Que cuando escucha la verdad, decide abandonar Babilonia y formar parte entonces de la iglesia visible.
porque es parte de la invisible hasta que se da cuenta que hay una visible que justamente está sirviendo a Dios, no en una parte de la verdad, sino en toda la verdad. No significa eso que todos los que forman parte de la iglesia visible son puros ni se van a salvar, porque eso no ocurrió ni siquiera en los días de Cristo, donde había un Judas y donde se perdió, ni siquiera en la iglesia apostólica llena del Espíritu Santo, donde hubo un Ananías, un Zafira y otros tantos más. Así que no significa que todos los que están en la iglesia visible se van a salvar, pero los que van a ser salvos al final Dios los pone en contacto con esa iglesia visible, porque el que rechaza la verdad entonces trae condenación sobre él, y no es una verdad de entre muchas verdades, es la verdad de Dios. Dios no tiene muchas verdades. Cada iglesia, cada religión no es un camino diferente para ascender al mismo lugar de la cima de la montaña y encontrarse con el mismo Dios sonriente que le dice, ay, si hubieran sabido que venían para el mismo lugar. No, nada de eso. Y le digo así porque hay un grupo de teólogos liberales que creen que será así. Dice, al final Dios está esperando a todos que están subiendo por diferentes cuestas de la montaña y lo está esperando allá con una sonrisa enorme diciendo, si ellos supieran que vienen para el mismo lugar. Pero no es eso lo que enseña la Biblia, y por eso el Señor destaca siempre cómo pone en contacto con su iglesia visible a sus hijos sinceros que están en otro lugar, porque como dice Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Hay una cita interesante que está en un libro que de paso a las 5 primeras personas que lo soliciten ahora mismo allí, y serán anotados las 5 primeras que soliciten, pero no he dicho cuál libro, así que todavía no vale. Cuando diga el nombre del libro, los primeros que digan yo quiero el libro tal, le vamos a regalar ese libro donde esté esta cita. Un libro escrito para este tiempo, el libro Evento de los Últimos Días. Las primeras 5 personas que allí puedan decir esto, y escuche esta cita mientras escribe allá que quiere este libro, Evento de los Últimos Días. Mire lo que dice en la página 169. Mire qué interesante. El Señor tiene sus representantes en todas las iglesias. Sí, en todas las iglesias. Y dice, no se les han presentado todavía a esas personas las verdades especiales que son la piedra de toque para los últimos días, en circunstancia que despierten convicción en su corazón y en su mente. Por lo tanto, al rechazar la luz, todavía no han cortado su relación con Dios. Muy importante. Por eso es que Dios le llama a sus hijos también. Dios le llama a sus hijos que Él va a llamar, pero es Él que sabe cuáles son, de entre todos ellos, cuáles son los que son considerados sus hijos. Porque mire como dice también esta otra cita, también en ese libro, que estaremos ya obsequiando a esas 5 personas que lo pidieron primero. Allí en la página 169 de Evento de los Últimos Días dice, entre los católicos hay muchos que son cristianos muy concienzudos, y yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen, y algunos posiblemente son de ellos, son cristianos muy concienzudos y que caminan en toda la luz que brilla sobre ellos, y Dios obrará en su favor. Y así es, definitivamente, así es. Déjenme decirles que tenía hace alrededor de unos 35 años atrás una vecina muy entregada, era miembro del coro incluso de la Iglesia Católica en Atomayor, allí donde nací, y éramos vecinos, una persona muy, pero muy devota de la Iglesia Católica, y ella un día le dijo a mi mamá, que la vio en un día de sábado, todavía no conocíamos la verdad bíblica en este sentido, pero que la vio ajetreando con un lavado bien grande, eso que se realizaban antes y sin tener los beneficios tecnológicos de hoy en día, donde todo había que hacerlo a mano. Le dice, comadre, porque eran comadres según ellas, comadre, mire, deje esos lavados grandes en día como hoy día sábado. Y ella le dice, pero ¿y por qué, comadre? Yo leí en la Biblia que el sábado es el día del Señor. Oiga, ¿quién se lo estaba diciendo? Una católica practicante, muy devota, miembro del coro de la única iglesia que había en ese tiempo, allí en Atomayor, de orden católico. Y ella descubrió esa verdad. Ya cuando me tocó volver a verla, porque nos mudamos de allí para San Pedro de Macorís y pasaron más de 15 años, y en esos 15 años adicionales conocí el mensaje de verdad en San Pedro de Macorís, y luego retornando allí a Atomayor a predicar en algunas iglesias me encontré
con esa que había sido mi vecina católica, ahora era mi hermana, miembro del pueblo de Dios de los últimos días, miembro del pueblo remanente. Ella era de esa iglesia invisible del Señor. Personas que son sinceras, que cuando descubren una verdad no dicen, no, yo voy a seguir en esto. O buscar una razón para decir, no, eso no es verdad. No, si está en la Biblia, debe creerlo, debe aceptarlo, porque un día se encontrará de frente con el Señor y no podrá argumentar nada de los argumentos que ahora dice a esa persona que trata de mostrarle la verdad, que usted se le puede poner agrio, soberbio y decirle, yo no creo eso, pero en su corazón diciendo, yo estoy mirando que es la verdad. O decirle, no, porque el Señor a lo mejor quiso otra cosa o después se cambió, cuando usted sabe que no hay evidencia para ello. Así que es sumamente importante, por eso esta cita, cada vez que la leo, me recuerda esa experiencia con esa miembro de la Iglesia Católica, donde hay muchos cristianos concienzudos, gente que está buscando de Dios de corazón, y así los hay también en las iglesias de corte evangélico, entre todas las denominaciones, todas, no puedo mencionar todos los nombres, son más de 33,000 denominaciones cristianas, con diferentes nombres, pero que el Señor tiene gente sincera, hijos que le están buscando allí. Por eso el Señor dice, tengo otras ovejas, y esta cita que la menciono con frecuencia está en Juan 10:16. Jesús dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer. Jesús no dice que le conviene dejarla allá, porque cada uno es un camino que lleva al mismo lugar. No, Jesús dice, me conviene traer para que haya un solo rebaño que siga un solo pastor, que es Cristo. Así que es importante que formen parte del pueblo de Dios visible. Y el Señor dice, me conviene traerla. Son parte de mis ovejas. Y en Apocalipsis 18:4 dice, salid de ella, pueblo mío. Note que la considera su pueblo, no le llama impío a esa gente que son sinceros, que están en otras iglesias, en otras denominaciones. Debemos aprender de eso. En la iglesia visible del Señor, antes de retornar otra vez a la invisible, en la iglesia visible del Señor se dan unos fenómenos sumamente interesantes. La iglesia visible. Miren lo que dice en Éxodo, capítulo 12, versículo 38. Vayamos allá al Antiguo Testamento. Cuando el Señor conforma a su iglesia de manera organizada, saliendo de las 12 tribus, ahora formando el pueblo de Israel que va a salir de Egipto. Y dice en Éxodo 12, 38, mientras salían, subió también con ellos, con Israel, con los israelitas, una multitud mixta. ¿Sabe lo que significa una multitud mixta? Habían parte de Israel, habían parte de otra nación, posiblemente hasta de Egipto, algunos egipcios, incluyendo las parteras que servían a las hebreas, pero que eran egipcias, a las cuales Dios la bendijo de una manera especial, porque temieron a Jehová. O sea, ellas eran parte de la iglesia invisible. Eran egipcias y eran parte de la iglesia invisible. No tenían toda la luz, por eso para defenderse hasta hablaron una mentira. Y Dios se la pasó por alto porque no tenían la luz. No eran parte de la iglesia visible que sí tiene toda la verdad revelada y que no tiene excusa cuando falla en alguno de estos errores. Escuche lo que estamos diciendo, eso es sumamente importante. Dios le exige más a los que ya son miembros de la iglesia visible porque tienen toda la luz a su alcance. La mayor cantidad de verdades reveladas desde los días apostólicos la tenemos hoy en día. Tantas verdades que Dios ha revelado, incluyendo verdades para nuestros tiempos, de manera particular a través del don profético. Y mire ahora otro ejemplo interesante, lo que ocurre con frecuencia dentro de la iglesia visible. Ahora vamos a ver otro aspecto. En Ezequiel capítulo 9, libro de Ezequiel capítulo 9, desde el versículo 1. Aquí Dios va a enviar un juicio contra su pueblo, contra su iglesia visible, porque había un desorden en la iglesia visible en el Antiguo Testamento, donde allí la iglesia estaba en Jerusalén. Esta era la iglesia del Señor. Y mire entonces lo que dice Ezequiel 9, versículo 1. Clamó en mis oídos a gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado. Había un juicio, les he dicho, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del norte, cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon frente al altar de bronce. Y dice en el versículo 3, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, del templo. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, al que tenía en su cintura un tintero de escribano.
Y entonces le dijo Jehová, dice el versículo 4, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal, un sello en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se están haciendo en medio de ella. Miren lo interesante. En la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento había un problema. Dentro de la iglesia visible estaba ahora, de manera interesante, la iglesia invisible también. Dentro de la visible estaba la invisible. Esos hombres que gemían, que decían, pero ¿cómo es posible? Pero no se salían de la iglesia visible. No decían, esto está muy contaminado, vamos a hacer un grupo aparte. Vamos a consagrarnos por allá lejos de este grupo, que este grupo ya esté en apostasía. Nada de eso. Estaban ahí clamando, gimiendo, orando, diciendo, Señor, haz algo. Este es tu pueblo, haz algo por tu pueblo. Y Dios entonces, a esa iglesia invisible que estaba dentro de la visible, Dios manda al ángel para que lo selle, para que le ponga una señal. ¿Para qué debía ponerle una señal? Y usted va a ver algo ahora. Y dice entonces en el versículo 5, y a los otros dijo, oyéndolo yo, a los que no les van a tener la señal, porque aunque son parte de la visible, no se cuentan ahora entre los fieles de Dios. El Señor sí estaba mirando allí, esos que otros posiblemente no podían destacar, pero que Dios sí lo veía allí dentro de su pueblo, que eran los fieles, y le dijo a los que no tengan el sello, pasen y mátenlo a todos los que no tengan la señal. La señal es de protección, el sello de protección. Y entonces el Señor dice, pero a todo aquel sobre el que tenga la señal, dice la segunda parte del versículo 6, todo aquel sobre el que tenga la señal, ni se le acerque. Dios manda poner una señal, un sello sobre aquellos que gimen y claman por las abominaciones. No solo son parte de la iglesia visible, sino que aún dentro de la visible, si ven que algo no está bien, ellos no hacen lo incorrecto, pero no salen del pueblo. Noten lo importante, se mantienen allí, entienden que el trigo y la cizaña crecen juntos hasta el final, hasta la siega, que es el fin del tiempo de gracia. Entienden que deben estar ahí hasta que el Señor decida. Y lo que el Señor saca del pueblo no es a los fieles, saca a los infieles, saca la cizaña primero, dice, y la atan en manojo para ser quemada. Eso hace el Señor, eso es lo que conocemos como el zarandeo. Ese momento cuando el Señor sacará la cizaña de su pueblo, pero permanecen allí. ¿Por qué es importante permanecer hasta el final en la iglesia visible? ¿Por qué es importante? Porque por donde le dice el Señor que pase al ángel que va a sellar, por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, por la iglesia. El ángel que va a sellar al pueblo de Dios pasará por la iglesia. Y el que no esté en la iglesia visible no tendrá el sello. Es cierto que no todo el que está en la iglesia visible va a recibir el sello, porque algunos son pasados por alto, pero todo el que va a recibirlo estará ya dentro de la iglesia visible. Esa es la razón por la que el Señor dice que a las ovejas que no están en el redil de Él, les conviene traer para que haya un solo rebaño. Esa es la razón poderosa por la que el Señor en Apocalipsis 18:4, a través de su pueblo en el fuerte pregón, llama a los hijos que todavía están en Babilonia, formando parte de los cuerpos religiosos falsos, donde le dice, salid de ella, pueblo mío, dándole un último llamado, una última oportunidad, y que muchos la oirán a la hora 11. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus plagas, y muchos saldrán. Y allí cuando ese grupo grande salga de Babilonia, de los hijos de Dios que están en Babilonia, que son parte de la iglesia invisible, y se unan a la visible, entonces se completará el sellamiento. ¿Por qué el ángel que sella no va ya a Babilonia y lo sella ya? Porque el orden del Señor, recuerde que la ley del cielo, la primera es el orden, es sellarlo dentro de la iglesia visible. Y por eso, primero saca a los que no deben estar en la visible, los saca en el zarandeo. Y luego ese espacio que dejaron vacío lo completa con los que vienen de Babilonia. Una vez completado el número, son sellados. Una vez se completa el sello, entonces concluye el tiempo de gracia. Pero estarán a salvo dentro de la iglesia visible del Señor. Y miren la importancia de que Dios tenga una iglesia visible. La importancia es que cuando el Señor Jesús busca a las ovejas que no son del redil, para que formen parte de su pueblo, ¿dónde lo va a conducir si no hubiera una iglesia visible? O sea, tiene que ser visible. Si Él los llama y le dice, vengan a formar parte de mi pueblo, ¿dónde están? ¿Quiénes son? No solo son visibles, sino que tienen características especiales. Y el Señor dice, son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así lo dice claramente Apocalipsis 14:12,
Y por eso el diablo se llena de ira contra ellos. Dice Apocalipsis 12 y 17 que el dragón se llena de ira en el tiempo del fin contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Sumamente importante. Así que lo que ocurre en la iglesia invisible es que el Señor remueve a los que tiene allá en ese invisible y los trae a la iglesia visible. De hecho, la iglesia actualmente, la iglesia visible, todavía es la iglesia militante. Es la iglesia militante. Todavía tenemos la mezcla de trigo, cizaña. Es la iglesia militante. Cuando se complete el número, cuando terminen de venir los que están en la invisible y forman parte de la visible, entonces se completará la iglesia triunfante, sola compuesto por los fieles, tanto los fieles que permanecieron cuando en el zarandeo fue sacada la cizaña, como también los fieles que vinieron de otro cuerpo religioso. Todos fieles. Y ese grupo totalmente fiel que formará parte de la iglesia visible son los que constituirán la iglesia triunfante. Esos donde no habrá defecto. Esos que podrán tener el sello del Dios vivo y que no morirán, porque serán solo transformados cuando Cristo regrese en gloria. Sumamente importante. Todavía es importante resaltar el hecho de que la iglesia es militante, la cizaña todavía está en medio de ella y todavía hay cosas que aprender en este camino mientras el Señor trae a los que forman parte de la iglesia invisible. Dice también en este libro que ya vamos a compartir con esos 5 primeros que anotamos allí, Evento de los Últimos Días, página 47, os digo, hermanos míos, el Señor tiene un cuerpo organizado. Note, esto está hablando de visibilidad. Algunos no quieren saber nada de lo que tiene que ver con una iglesia organizada, con un cuerpo visible. Y hemos visto la importancia que eso tiene en los planes de Dios. Y dice así, os digo, hermanos míos, el Señor tiene un cuerpo organizado por medio del cual Él trabaja. Cuando alguien se está apartando del cuerpo organizado, del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, cuando comienza a pesar la iglesia en sus balanzas humanas y a decir, esos no sirven, esos tienen pecado, eso está en apostasía, eso están en esto, en lo otro. Cuando comienza a pesar la iglesia en sus balanzas humanas y a apartarse del pueblo visible y a proclamar juicio contra la iglesia, podéis saber que Dios no está dirigiendo a esa persona, dice esta cita, está en el camino equivocado. Sumamente importante. Y una última cita de este libro dice lo siguiente: todos debemos sentir nuestra responsabilidad individual como miembros de la iglesia visible. Para los que no sabían que esta terminología estaba formando parte de la revelación, aquí está. También está en Testimonios Selectos, tomo 3, página 216. Todos debemos sentir nuestra responsabilidad individual como miembros de la iglesia visible y trabajadores en la viña del Señor. Sumamente importante esta cita, nos habla de lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y muy importante la manera como termina. Dice, ¿no tiene Dios una iglesia viva? Tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante aún. Nos sentimos apenados de que haya miembros defectuosos a veces. Mientras el Señor trae dentro de su iglesia a los que están verdaderamente convertidos, al mismo tiempo Satanás trae personas que no están verdaderamente convertidas. Note que no solo Dios trae personas a la iglesia militante, a la iglesia verdadera, a la iglesia visible. Está diciendo porque hay cizaña, quien la siembra es el enemigo. No todo el que llega a la iglesia visible lo trae el Señor. Y usted dice, ¿cómo nos damos cuenta? Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Pero aún así no podemos juzgar nada antes de tiempo, dice el Señor. Y sí aceptar a todos aquellos que el Señor mediante un medio u otro está atrayendo de su iglesia invisible a la iglesia visible para conformar un rebaño, un pueblo que echará la batalla final en el nombre del Señor y que saldrá victorioso en el nombre de Cristo. Sumamente importante que sepamos esta gran verdad. Algunos sentían preocupación por personas que estaban en otra denominación, si todos iban a perder, incluso si los que viven por allá en la lejana África, en China, en la India, que tiene más de 1.300 millones de habitantes, tanto la India como la China también están compitiendo con esa gran cantidad de habitantes. Y miren lo que dice en el libro Patriarcas, Profetas y Reyes, el libro Profetas y Reyes, en la página 140. Profetas y Reyes, página 140, dice: entre los habitantes de la tierra, esparcidos en todo país,
Hay quienes no han doblado su rodilla ante Baal. Gloria al Señor. Y sigue diciendo, como las estrellas del cielo que aparecen solo por la noche, esos fieles que están allá resplandecerán cuando la oscuridad cubra la tierra y tiniebla las naciones. En la pagana África, miren cómo lo menciona por nombre, en la pagana África, en los países católicos de Europa y Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar, refiriéndose al Pacífico, Dios tiene en reserva, oiga cómo los tiene, Dios tiene en reservas que brillarán en medio de las tinieblas, revelando claramente a un mundo apóstata, el poder transformador de los que obedecen la ley de Dios cuando vengan y forman parte del pueblo de Dios, de la iglesia visible, en todo lugar. Nuestro trabajo debe concentrarse en nuestro entorno, en nuestro círculo de influencia, entre familiares que no han aceptado la verdad, entre vecinos, amigos, compañeros de estudio, de trabajo, no dejar que se pierdan en la oscuridad, brillar en torno a ellos. Y los que están lejos y en otras condiciones y en tierras paganas, religiones paganas, hemos visto que Dios obrará en su favor porque Dios también tiene hijos allá. No es que todos, pero en todo lugar Dios tiene hijos fieles y los hará formar parte de su iglesia visible. Dios pueda bendecirte, amigo y hermano, y te permita formar parte de esta iglesia visible hasta el final. Seguir siendo de corazón sincero, como todos aquellos que el Señor pone en contacto con su iglesia visible, y cosechar los frutos de formar parte de ese pueblo donde Dios dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Que Dios bendiga a todos los amigos y amigas que en este momento deciden formar parte de la iglesia visible del Señor, que deciden también de alguna manera pues obedecer a Dios en espíritu y en verdad. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y gracias por darnos luz. Gracias por cada amigo y hermano que se une a nosotros, no solo al estudiar tu palabra, sino también al invocar tu nombre, Señor, para que asistas en cada caso que te hemos mencionado. Situaciones difíciles que viven algunos, que tú llegues hasta ellos y le des fortaleza y le abras puerta también de posibilidades para solucionar la situación. Por aquellos lugares que sufren amenazas como el norte de California con este incendio, con nuestros hermanos y amigos que viven en esa región que están clamando porque este fuego se detenga, sea mitigado. Tu mano poderosa, Señor, lo puede todo. Lo ponemos en tus manos de acuerdo a tu voluntad. Por aquellos que están afectados en su salud, aún en lejanas tierras, y con fe alguien pide por ellos y ellas. Visítale y asístele, Señor. Por los que tienen situaciones difíciles en su hogar, en su matrimonio, algunos que están a punto del divorcio. Señor, tú eres quien tienes la última palabra. Y aquellos que están pidiendo en oración que tú le asistas a esos matrimonios, Señor, que su fe sea compensada y tú obres en su favor. Te rogamos, Señor, que tu verdad siga corriendo sin límites y siga alumbrando los corazones de los que son parte de tu iglesia invisible y deben ser alcanzados para que vengan a la iglesia visible. Gracias, Señor, por escucharnos y bendecirnos, por escuchar nuestra oración y porque responderás a cada una de ellas de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.